Chicos y chicas de Life, amigos y amigas que nos están mirando en esta hora, muy buenas tardes. Quien te habla es Jaime Olivares, líder de Life CDF. Somos un grupo de jóvenes profesionales y emprendedores que juntos estudiamos la palabra de Dios. En esta hora quiero compartir contigo Efesios capítulo 5, versículos del 3 en adelante. Repito, Efesios capítulo 5, versículos 3 en adelante. Dice, vamos a desde el 1, del versículo 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y desde el versículo 3, la indicación para todo creyente. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a orar. Señor Jesús, que estás en los cielos, una vez más, te damos gracias, Padre, por este día. Te pedimos en esta hora que bendigas, Señor, este mensaje. Toca corazones, Padre Santo. Háblale, Señor, por medio de tu palabra. Y que muchos, Señor, que están mirando en esta hora, puedan ser edificados, Señor. Que puedan aprender de tu palabra y que la puedan poner por obra. Y aún, Señor, los que no te conocen, que por medio de tu mensaje puedan venir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, joven señorita. Efesios capítulo 5 fue escrita por el apóstol Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, dirigida a la iglesia de Éfeso. Dice la Biblia que seamos imitadores de Dios como hijos amados. En otra parte de las Escrituras, Pablo dice: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y dice acá que imitemos a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Amén. Y dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Es importante que todo creyente camine en amor, en el amor del Señor. Que sea una persona que ame a Dios, que ame a su prójimo como a sí mismo. Porque el amor es fundamental. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, en esto prevalecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Dice, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Pero a partir del versículo 3, comienza a haber una serie de recomendaciones del apóstol Pablo mucho más puntuales para los creyentes. En este caso para la iglesia de Éfeso, pero sabemos que la palabra es para todos los creyentes. Y aquí, pongan atención, joven señorita. Joven y señorita. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Bien, hacemos un alto aquí. Pero fornicación y toda inmundicia. Está hablando del pecado sexual. Y más abajo, bueno, habla de todo tipo de pecado en sí. Pero hacemos un punto un alto acá. Fornicación. Tener relaciones sexuales antes de casar. Tener relaciones sexuales. No estamos hablando de matrimonios entre esposos. Estamos hablando de una persona, un joven que tiene relaciones sexuales con otra persona. Muchos jóvenes y señoritas hoy en día practican la convivencia. Aún hay creyentes que piensan que es algo normal. O que oro a Dios y ya como ya Dios me perdona, ya es suficiente. Además, el Señor me va a entender. Les comento,
En una oportunidad venía en un taxi y el señor que nos hacía el taxi, veníamos con mi esposa y mi hijita, Naomi, y el taxista comenzó a contarnos que él era creyente, que iba a una iglesia cristiana X, una iglesia conocida, grande, X. No me gusta el nombre, porque al final la responsabilidad es individual, no de la iglesia. Por eso no digo la iglesia para no comprometerla. Y nos decía esta persona que tenía más de 20 años en el Señor, que era divorciado, tenía hijos, pero que desde el año pasado, si no me equivoco, no, sí, del año pasado, o sea, del 2021, comenzando el 2021, él convivía con otra persona, una señora que era creyente, que tenía su hijo. Esta chica vivía en la casa de sus padres y que sus padres, cuando él la llevó a convivir, no estaban de acuerdo. Los padres, a los abuelos, se quedaron con el niño y la madre, según él, dice que sufría, pero qué bien que se fue con él. O sea, ¿dónde está esa madre? Primero eres madre antes que mujer. Y que sufría, pero que no podía hacer nada y que los padres no estaban de acuerdo. Así en resumen. Y él decía que los padres le hablaban cosas que no parecían, que no eran cristianos, qué sé yo. Y dijo, yo hablo con el Señor y yo, desde que me convertí hace más de 20 años, creo que 25 años o algo así, que yo no peco, decía. Bueno, la Biblia dice que no hay justo ni uno, ¿no? Porque todos somos pecadores. La diferencia es que Cristo nos ha perdonado. Pero decía, yo no peco. Y la verdad decía, y yo le dije, disculpe, ¿y la convivencia? Y usted me dice que usted es casado con esta señora. No, yo estoy conviviendo. ¿Y sus pastores están de acuerdo con eso? Me decía, no, me dijo, lo que pasa es que me han dicho que no, claro, me llama la atención, me han dicho que no está bien, ¿no? Que no puedo estar, pero por supuesto, le digo, claro, que eso no es correcto. Pero el Señor me decía, pero yo les he dicho, no, pero ¿qué voy a hacer? Me tienen que entender porque no me queda otra, o sea, sus padres no quieren, o sea, justificaba su pecado. De hecho, los pastores te pueden recomendar, te pueden dar una palabra, pero al final la decisión la tomas tú, igual tu líder. Yo como líder puedo decirle muchas cosas a ustedes, pero al final ustedes toman la última palabra, ustedes tienen la última palabra y toman la última decisión, pero recuerden que la responsabilidad es Dios y ustedes, porque la salvación es personal. ¿Ok? ¿No? Cierro paréntesis y retomo el tema. Entonces, les decía de que al final esta persona se justificaba y después dijo, pero en verdad tengo que trabajar en una institución X, ¿no? Todavía está activo el señor, trabajando para el Estado. Y posiblemente lo iban a mandar a provincia, pero él como que no aceptaba, tenía como 2 trabajos, creo. ¿No? Era profesor universitario y trabajaba para una entidad del Estado, aparte. Y decía, pero yo no sé qué hacer, dijo, y al final, si la dejo, prácticamente no sé qué hacer, pero no sé si irme o quedarme. Ya como que estaba dudando. Y decía, yo no peco. Y yo le dije, ¿y la convivencia? Ah, bueno, ese es el único pecado, decía, ese es el único pecado, pero nada más, de ahí yo no peco, yo camino bien, el Señor me habla y no sé qué más, no sé qué Señor le hablará, ¿no? Pero, o sea, entonces yo a lo que voy es que como hay personas que justifican su pecado, por eso les pongo este caso, justifican el pecado. Y joven señorita, el pecado no se justifica, tienes que arrepentirte. No dice, Señor, pequé porque dije no me quedaba otra. No, Señor, perdóname por haber pecado. Porque la Biblia dice, en Job dice, ¿se justificará el hombre ante Dios? La respuesta es no. Entonces, la Biblia dice, pero fornicación ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni inmundicia o avaricia. Los que son avaros, que a veces dejan de ir al culto, dejan de escuchar la palabra, contar todo, lo ven algunos trabajos. Yo no digo que no deba de trabajar, pero hay gente que ya se desvive, algunos tienen familia, se olvidan de su familia, de sus hijos, de su esposa, de sus padres, y todo lo ven trabajo, ganancia, ahorra. Nadie te dice que no ahorres. Yo soy economista y acabo de terminar una maestría. Y definitivamente
Nadie te dice que no ahorres, pero en la vida todo tiene que ser un equilibrio. Tienes que manejar un equilibrio. ¿Sabes? Muchas personas son avaras. Todo lo ven dinero, dinero. Yo doy gracias a Dios por mi esposa Esther. Como comentaba este testimonio de una persona, mi esposa Esther, nosotros tenemos una hijita. Mi esposa Esther tiene su hijita, recién me he casado con ella y yo soy como José con Jesús. Su hijita viene a ser también mi hija, ahora que me he casado. Pero saben, Esthercita antes de casarnos, bueno, ella tenía su hijita, ¿no? Estaba pequeña. Comenzó la pandemia, mi esposa es enfermera de UCI COVID, ella tiene 2 especialidades. Y cuando hubo un momento, tanto en la primera como en la segunda ola, en el clímax de la primera y de la segunda ola, las clínicas privadas estaban solicitando enfermeras especializadas, o sea, no cualquier enfermera, sino enfermeras especializadas con cierto perfil, lo cual lo tiene mi esposa. Y ella tenía colegas que estaban trabajando en el Estado y en su día de descanso trabajaban en estas clínicas. Y todavía le dan la facilidad de que acomoden sus horarios. Y le están pagando un extraordinario sueldo. O sea, olvídense. No voy a decir montos, pero muy buenos. O sea, muy buen sueldo. Entonces, lo que normalmente cualquier persona puede ganar en 2 o 3 meses. Ya tengan una idea, o hasta 4. Pero, ¿saben? Decía, vamos. Ven, decía. Y no ha sido una, ha sido varias veces que le han propuesto. Colegas, decía, mire, colega, usted que tiene perfil, yo, inclusive un enfermero UCI dijo, mire, yo estoy trabajando ahí y usted que tiene mayor conocimiento que yo, sobrado, vamos, decía, yo la presento, yo la contacto, porque todo es relaciones y contactos. ¿Sabe lo que decía mi esposa? Claro que necesita el dinero, claro que me gustaría, porque yo pienso en mi hija, en su futuro. Pero ¿sabe con quién dejo a mi hija? Todavía mi hija estaba pequeña, en ese entonces Naomi todavía tenía 2 años, ¿no? 2 años y medio, después 3. Éramos todavía no. Primera y segunda ola éramos enamorados y en la segunda ola éramos novios. Y después ya que me he casado, ¿no? Pero en la primera y segunda ola éramos primero enamorados, después novios. Pero ¿saben? Y ella dijo, no, dijo, porque mi hija es primero. O sea, yo entiendo, yo puedo tener trabajo, todo lo demás, gracias a Dios que tengo un trabajo. No me puedo quejar de si ya tengo por lo menos un ingreso y me permite por lo menos cubrir mis necesidades. Pero decía, yo claro que necesito, pero mi hija está pequeña y mi hija aún me necesita. Mi esposa, sus horarios son en la mañana, tiene guardia en la noche, puede trabajar ella en Navidad o en Año Nuevo o en Semana Santa. Hubo cumpleaños que no estuvo en la primera hora, 24 horas cuando comenzó la pandemia, no estuvo, éramos recién enamorados, no pudo estar conmigo. Al día siguiente o a los 2 días creo que recién me saludó. Bueno, ya de cuando comenzamos una relación ella me dijo a mí, va a haber un momento en que no vamos a poder, no, ni siquiera veremos, yo no tengo cumpleaños, no tengo Navidad, o me acuerdo hubo una Navidad hace, que tampoco, que también la pasó haciendo guardia, porque así es su trabajo. Ella no tiene un trabajo de oficina, lo de ella es así, rotativo, mañana, noche, descanso, etcétera, ¿no? Por su especialidad, por el área donde se desenvuelve ella, ¿no? Entonces, ella decía, no, no puedo, porque mi hija, y le decía a mi compañera, después otra colega también, para otra clínica igual, tanto en la primera como en la segunda hora, le llovieron propuestas con buen sueldo. ¿Sabes lo que decía ella? En algún momento la plata se hace, en algún momento Dios permitirá que pueda trabajar, y porque varias de las colegas, igual que doctores y enfermeras, trabajan en hospital y trabajan en clínica, y mi esposa me dice, yo también lo voy a hacer. Claro que sí, no hay nada de malo porque es parte de mi trabajo y mis conocimientos. Cuando mi hija esté un poquito más grande. Ahora que estamos casados, si en algún momento viene una propuesta, claro, lo pensaríamos y ahora lo analizaríamos con matrimonio. Pero en ese momento, la bebé estaba más pequeña. Vivía con sus padres ella. Sus padres cuando ella tiene guardia le ayudaban, pero tampoco no le iba a cargar toda la responsabilidad de sus padres. Ella salía y atender a su hijita, porque ella es padre y madre, era padre y madre, ahora ya estoy yo con ella, pero en ese momento ella era padre y madre para su hijita. ¿Y saben? Ella decía, no, mi hija me necesita.
la plata se hace. ¿Qué vale que yo acumule, al final no la atienda a mi hija todo y después qué? Y su crecimiento qué? Y justo son las edades donde más me necesitan. ¿Me das cuenta? Entonces ella balanceaba de esa manera. Había momentos que así yo, cuando me veía con ella, en plena pandemia, cuando yo salía del trabajo, a veces ni una hora se me podía encontrar porque tenía que regresarme a mi casa, salía tarde, a veces tenía que regresarme porque comenzaba el toque de queda, aunque ya tenía permiso, todo lo demás, pero igual, veíamos cómo nos encontrábamos, en fin. Pero ella decía, mi hija, primero, mi hija me necesita, el dinero después. Yo sé que necesito, tengo un trabajo, doy gracias a Dios, puedo alimentar a mi hija, a mi familia, pero decía, en un momento voy a trabajar así doble, pero que mi hija crezca un poquito más allá. Y desperdició buenas propuestas de trabajo. ¿Cuál es el resultado? Hoy en día la niña tiene 4 años, 2 meses. ¿Y saben? 4 añitos, recién ha cumplido a fines de octubre. ¿Y saben? La niña es muy desenvuelta, aún hay cositas que todavía falta desarrollar, muy sociable, ora al Señor. Hoy día temprano tuvimos una consejería con una ex discípula mía que está enamorada con otra persona que es un extranjero. Me escribió todo y temprano tuvimos consejería con mi esposa, con esta joven, con mi esposa. Y cuando hicimos la oración final, mi hijita no, mira, se había levantado y vamos a orar. Y ella se sentó a mi costado, cerró sus manitos y ella dirigió la oración. Esta chica que le estábamos aconsejando dijo, qué linda niña, dijo. Creo que más que todas las palabras que le habíamos dado, creo que le conmovió más y le tocó más el corazón la oración de la niña, en este caso de Naomi, nuestra hijita. Al final hubo una consejería familiar, le hicimos. ¿Se dan cuenta? Claro, yo como cabeza dirigiendo todo, por supuesto. Pero yo lo que voy es esto, o sea, el resultado, mi esposa invirtió ese tiempo en la niña y la niña está creciendo firme, con principios sólidos cristianos. Cuando duerme, apaga la luz, no tiene miedo, se acuesta, se levanta, oramos juntos, ella dirige la oración antes de acostarnos, le doy su besito en la frente y ya. Miren todo lo que me he explayado para explicarle avaricia. Entonces se dan cuenta, cuando tú cumples los principios de la palabra, hay resultados positivos, para usar la palabra positiva. Hay buenos resultados. Cuando tú te alejas del Señor e incumples la palabra, asumes las consecuencias de tu desobediencia. Y la Biblia dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, obscenidad, ¿no? Abignorar, que no convienen, sino ante bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuidado con los fornicarios, cuidado con los avaros, los inmundos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, versículo 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú cometes esto, eres llamado un hijo de desobediencia, porque no obedeces al Señor. Nadie os engañe con palabras. Cuidado cuando digan, no hay nada de malo, tranquilo, siente perdón, sigue nomás. Muchos que al pecado ya ni siquiera le llaman pecado, sino le dicen falta. No son directos. Muchos podrán discrepar conmigo, pero yo siempre les diré las cosas como son. Si la Biblia dice que lo que haces es pecado, te lo diré, te guste o no te guste, porque primero amo al Señor y su palabra. Y eso dice la Biblia. Nadie os engañe con palabras vanas. Cuidado, lee la Biblia. Y si la palabra te dice eso, tienes que obedecer. Y olvídate de la modernidad, olvídate de que diga no, pero eso es pasado, no. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, no seáis partícipes, pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Claro, antes tú hacías cuando no conocías al Señor, te dice la Biblia,
Pero ahora que conoces al Señor, tienes que apartarte de todo eso. Como creyente no puedes caminar. No puedes caminar en fornicación, no puedes ser avaro, no puedes practicar inmundicia, no puedes hacer obscenidades, no puedes participar de chistes colorados. Cuidado con la chismosería, cuidado con las palabras. O sea, ten cuidado, eres un hijo de luz. Tienes que dar testimonio. Somos creyentes. Muchas veces hay personas que ni siquiera saben que hay cristianos a su alrededor. Porque como dijo una vez un predicador, a veces parecemos agentes secretos, que nadie sabe quién eres. Y es vergonzoso, ¿no? Que vayas a un lugar y que no sepan de que eres cristiano. ¿Por qué? Porque no quieren que descubran que eres un hipócrita o que practicas las mismas obras que ellos. ¿Ah? ¿Por qué temes? Si estás haciendo eso, joven señorita, arrepiéntete. Y pídele perdón al Señor. Y como dijo Jesús, vete y no peques más. Como le dijo a la mujer adúltera. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijo de luz, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y acá termino diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre lee tu Biblia. Comprobando lo que es agradable al Señor. Como creyentes, siempre tenemos que agradar al Señor. Agradar al Señor. Camina conforme a los principios de la palabra. Obedece. Si estás en fornicación o convives con tu novio, con tu novia, con tu enamorado, con tu enamorada, déjame decirte que eso no le agrada a Dios y habrá consecuencias en tu vida por actuar de esa manera. Y si algún casado me está mirando en esta hora y estás sacándole la vuelta a tu esposo o a tu esposa, cuidado, porque es un pecado sexual también. Cuidado, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, como dice la palabra. Arrepiéntete. Si siempre le das prioridad a tus cosas personales más que al Señor, eres un avaro, eres un idólatra. Ídolo no es solamente aquel que tiene una imagen y le reza a esa imagen, que también lo es, sino ídolo también es cuando algo reemplaza las cosas del Señor. Mi trabajo está por encima de las cosas del Señor. Prefiero ir a ver el fútbol antes que escuchar la palabra. Cuando algo o alguien reemplaza las cosas del Señor, eso también es idolatría. Además de cuando te inclinas sobre una estatua. Amén. Joven señorita, nunca te olvides del versículo 10, y con esto termino, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 10. Tienes que agradar al Señor. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, caminando conforme a los principios de la palabra de Dios, apartándote de todo pecado. ¿Quieres hacerlo? Quizás siempre te conectas con Live o has escuchado la palabra, pero aún estás caminando un pie al mundo, un pie con el Señor, un pie en el mundo, un pie con el Señor. La Biblia dice, mejor es que sea frío o caliente, porque los tibios Dios los vomita de su boca. Pero sabes, Dios te da la oportunidad de arrepentirte, joven señorita. Si es así, pido que cierres tus ojos. Quiero orar por ti. Si no has estado haciendo las cosas bien, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Señor Jesús que estás en los cielos, mira a cada joven y cada señorita. Mira, Señor, que quizás está andando en doble vida, Señor. Has estado haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Mas en esta hora, Dios mío, te pido que los perdones. Pídele perdón al Señor en esta hora. Y dile, Señor, no lo volveré a hacer. Pídele perdón. Señor, que puedan cambiar de rumbo. Si están conviviendo, que ya no lo hagan. Si de vez en cuando con su enamorado, con su novio, con su novia, tienen relaciones sexuales, que se arrepientan y que ya no lo hagan, Señor. Hasta el día del matrimonio.
Señor, ayúdalos, Padre Santo. Si han estado priorizando otras cosas antes que el Señor, ayúdalos, Señor, a que puedan corregir, enmendar el rumbo. Señor, en esta hora los bendigo en el nombre de Jesús y permite que puedan, Señor, leer tu palabra y ponerla por obra. Espíritu Santo, guíalos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Y tú, joven señorita, que por primera o segunda o tercera o no sé cuántas veces nos estás mirando, Señor, te enganchas con nosotros, pero aún no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados y seguir a Cristo, déjame decirte que Dios te ama. Por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe? Dios envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario. Y todo aquel que le pida perdón por sus pecados y le acepte como su único Señor y Salvador personal, dice la Biblia, si te arrepientes, Dios te perdona de todo pecado y te limpia de toda maldad. Jesús enseñó dos caminos: el camino angosto, que va a la vida eterna, poco la haya, y el camino ancho, que va a la perdición, y muchos, la gran mayoría, caminan por ello. Pero ¿sabes? ¿Quieres pedirle perdón al Señor? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por este día y te quiero pedir perdón por mis pecados. Soy pecador, soy pecadora. Perdóname, Señor. Límpiame de toda maldad. En esta hora me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido o bienvenida a la familia de Dios. Quiero darte 3 consejos en esta hora. Primero, lee tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Comienza del Antiguo Testamento por Salmos y Proverbios y luego los demás libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento te recomiendo que comiences por los Evangelios. Y comienza primero por Juan, luego Mateo, Marcos, Lucas, hasta el final, hasta Apocalipsis. Segundo consejo, ora al Señor. Orar es conversar con Dios como tú y yo lo estamos haciendo. Di: Señor, esto me pasa. Abre tu corazón ante la presencia de Dios y termina diciendo: todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siempre separa un tiempo a solas con Dios. 5 minutos, 10 minutos, 15, en fin. Comienza con poco y luego poco a poco, si que tú te des cuenta, vas a ir ampliando tus tiempos. Y en tercer lugar, conéctate todos los domingos a las 3:30 por medio del Facebook de Life CDF. Somos un grupo de jóvenes profesionales y emprendedores que amamos al Señor y siempre estudiamos la palabra de Dios. Justo estábamos por ya reabrir nuestros servicios presenciales, pero por esto en la tercera ola todavía nos hemos detenido, todavía el pastor no da la luz verde. Esperemos que pase, vamos a ver en las próximas semanas cómo va el tema, ¿no? Gracias a Dios que por lo menos está más controlado en el Estado. Y de acuerdo a eso, ¿no?, tomaremos una decisión, porque también tenemos que cuidar a las vidas, ¿no? Tenemos que ser sabios y obedecer lo que dicen nuestras autoridades, en este caso gubernamentales, ¿no? Y lo que hacen los pastores y las iglesias, también sujetarse, y tenemos tino para eso también, ¿no? Entonces, joven señorita, muy pronto le estaremos diciendo ya cuando comenzamos presencialmente. Igual, a decirnos cuando estemos presencialmente, también lo haremos por medio de las redes. Eso no va a parar. Las redes han venido para quedarse. El servicio virtual ha venido para quedarse. Pero eso sí, nos seguimos conectando todos los domingos a las 3:30. Y en forma presencial, la Iglesia Catedral de Fe, los cultos son todos los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, es de 9 a 10, el segundo de 11 a 12 y el tercero de 1 a 2, y el cuarto, que es virtual, a las 7 de la noche. Pero tengo entendido que tanto ni el 23 ni el 30 de enero se han suspendido los servicios por la tercera ola, pero luego va a continuar normal o dependiendo de lo que dictaminen nuestras autoridades. ¿Ok? Pero mientras tanto, igual puedes conectarte también por el servicio de Catedral de Fe, ¿no? Por el Facebook y por YouTube. En este caso, por mi live, seguimos todos los domingos a las 3:30. La dirección de la iglesia, siempre te lo voy a dejar, es Avenida Guzmán Blanco 350 Lima, los que ven en Lima, acá en Lima, Perú, a 3 cuadras de la Plaza Bolognesi. Avenida Guzmán Blanco 350 Lima, pero como digo, todavía no reactivamos lo presencial. Bien,
Gracias, joven señorita, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos semana a semana. Nos veremos, valga la redundancia, la próxima semana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.